y que corresponde al curso de Criminología y Legislación Penal, que es la clase de hoy, y la del viernes, que es la sección 2, es la del día viernes, ¿ya? Ahí estoy yo, por si no me conocen, a los que entren al aula virtual y no pudieron venir hoy día. Ahí está una foto mía, para que me ubiquen por lo menos quién anda por la escuela. Soy trabajadora social UB, criminóloga, máster en trabajo social por la Universidad de Gotemburgo, doctor en estudios americanos, profesora titular e investigadora de la Universidad del Paraíso, ¿ya? Es un poco quién soy yo para que ustedes me conozcan. Ahí está mi correo, toda la información, todo lo que ustedes necesiten al correo electrónico. Igual nosotros establecimos el acuerdo con Tamara de que ella puede canalizar las necesidades. Yo tengo harto curso, cosa que no me lleguen 70 correos preguntando lo mismo. Ahora, si hay una consulta personal, individual, ahí está mi correo y me lo manda. ¿Ya? ¿Me escuchan, cierto? Sí. 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 ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué están ustedes acá? ¿O qué es lo que se supone que ustedes debiesen aprender al finalizar esta asignatura? Es desarrollar la relación que existe entre la criminología como una disciplina científica y el trabajo social como otra disciplina científica, pero bajo un enfoque específico, que es el enfoque criminológico, mediante el análisis situacional a nivel micro y macro social. Es decir, vamos a ir viendo situaciones y vamos a ir analizando cómo la criminología con el trabajo social sí pueden hacer un trabajo conjunto. Sí se puede trabajar desde el trabajo social con una mirada, con un enfoque criminológico especial, que a ustedes les va a entregar unas herramientas especiales a aquellos que a futuro quieran desempeñarse como trabajadores sociales en el ámbito sociojurídico criminológico. Ese es un poco el objetivo de la asignatura. Todo el trabajo que vamos a hacer va a ser relacionado con esto, y hacia allá debiésemos trabajar todos en conjunto. No sé si tienen dudas sobre esto. Es la relación entre la criminología, el trabajo social, mediante un enfoque específico para analizar situaciones a nivel microsocial y macrosocial, que fundamentalmente tienen que ver con la criminalidad, que es un fenómeno social. ¿Ya? ¿Tienen dudas? ¿Estamos más o menos claros con el objetivo de la asignatura? Háganme con el dedito así, si es sí. Si alguien necesita otra explicación, me avisa, paramos y lo vamos profundizando. ¿Ya? Ya. Ya. El resultado de aprendizaje. Todas las asignaturas tienen pedagógicamente un resultado de aprendizaje, es decir, qué es lo que se espera mediante estas clases, que ustedes aprendan propiamente tal respecto de una asignatura, y es lo que ustedes deben demostrar para aprobar el curso, es decir, hacia dónde va el resultado de aprendizaje que nosotros vamos a ir desarrollando en base al objetivo anterior. Entonces, el resultado de aprendizaje, que es finalmente lo que ustedes deben poder hacer, es manejar elementos conceptuales, ¿ya? Es sumamente importante el tema de los conceptos y de leer, ¿ya? Porque en el ámbito jurídico y sociojurídico los fenómenos son muy complejos, ¿ya? La criminalidad es un fenómeno sumamente complejo, es un fenómeno que no tiene una sola explicación. Sobre una misma conducta pueden haber 3, 4 o 10 explicaciones. Por lo tanto, hay que leer mucho. Y los elementos conceptuales, los elementos jurídico-legales son importantes. Todo trabajador social en el ámbito que esté debe conocer las leyes. Ya, uno no se las conoce todas, pero sí ciertos ámbitos específicos, como por ejemplo, si vamos a trabajar con niños, hay que conocer la ley de familia. Si vamos a trabajar con adolescentes infractores, tenemos que conocer la ley de responsabilidad penal juvenil. El Código Penal, si vamos a trabajar con delitos. Tenemos que saber, tenemos que tener un enfoque jurídico, legal, pero también elementos prácticos. No nos sirve solo leer, leer y leer, sino que tenemos que bajar esto a la realidad de un fenómeno que es particular, que se llama la criminalidad, ¿ya? Es decir, vamos a ver acá que la criminalidad es parte de la vida misma, ¿ya? La criminalidad no es algo alejado, es algo que siempre ha ocurrido históricamente, que ocurre y que va a seguir ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, es un fenómeno social, pero es muy complejo. La primera explicación que uno podría decir que la gente delinque porque es pobre, ¿ya?
Y sí, efectivamente, si uno ve las estadísticas carcelarias, siempre el 80% son población pobre o población con bajos ingresos. Pero también hay otros factores que inciden en la criminalidad, en los tipos de delitos, en los tipos de víctimas que existen, y eso nos sirve a nosotros para poder implementar una mejor intervención social con una transformación. Esa es un poco la idea. Y la criminalidad la vamos a analizar bajo el enfoque del trabajo social criminológico a fin de lograr una adecuada intervención social. Esto a lo mejor a ustedes les parece lejano, les parece, a lo mejor no lo entienden, pero llevándolo a una situación mucho más concreta, cuando a ustedes les toque práctica y vayan, por ejemplo, a Gendarmería de Chile y tengan que intervenir en el sistema carcelario, esto les va a ser de suma utilidad porque van a ya tener un bagaje de conceptos, de elementos jurídicos, de elementos prácticos que les van a permitir a ustedes una mejor intervención y en definitiva poder generar un bienestar social a las personas que son víctimas de delitos, a las personas que cometen delitos, a las personas que están en un entorno criminógeno, etc. Que nos vamos a ir adaptando de a poquito en este lenguaje. No sé si leyendo esta Power les surgen preguntas, la idea es que sea interactivo, que sean preguntones, para que nos entretengamos todos y todas. ¿Qué les dice esto que yo les comento? Yo tengo una pregunta. Constanza. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, nosotros como al intervenir buscamos también que es como que reincorporar a la persona que cometió un crimen a la sociedad, ¿cierto? También esa es nuestra pega. Si estás en el ámbito carcelario, si estás en el ámbito penitenciario y estás trabajando con personas privadas de libertad, o porque también puede ser que estén personas cumpliendo condena, pero libres, que son las medidas sustitutivas. En definitiva, todo lo que es la política pública en el sistema penitenciario y los objetivos de la institución que es Gendarmería de Chile, uno de los principales ejes es la reinserción social. La pregunta es si se logra o no se logra, si se logra más, se logra menos, o si es posible, porque es bien discutible el concepto de reinserción social, porque estamos pensando en reinsertar a alguien, pero a lo mejor esa persona nunca estuvo inserta antes. Entonces, aquí ya con tu pregunta se nos viene la complejidad del problema, que no es algo fácil de resolver, no es algo fácil de trabajar, y el trabajo penitenciario es muy bonito, pero es muy desgastante, porque estas personas tienen todo en contra para esta reinserción o para lograr objetivos. Y además el periodo de condena es cortito, puede ser 1 año y medio, 5 años, ya los delitos muy graves, 10, 15 años, pero los delitos habitualmente pueden ser entre 1 año y medio y 5 años, y en 5 años resocializar toda una vida no es mucho. Y hay poquitos trabajadores sociales, entonces esa es un poco la dificultad que tiene el tema y la importancia que tiene que ustedes sepan esto, de cómo manejarlo, de cómo generar intervenciones sociales adecuadas, cómo manejar los modelos de intervención carcelarios que se aplican hoy día en Chile. Esa es un poco la idea, ¿ya? En el ámbito penitenciario, claro, todo siempre, el objetivo final es la reinserción social. El problema es que a veces no siempre se logra, pero en todas las cosas siempre es difícil. Pero el tema criminológico y el tema de la criminalidad es un problema sumamente complejo, no es fácil de resolver, y no es solamente sacar a la gente de la pobreza, porque tú podrías sacarlos de la pobreza y siguen delinquiendo, pero tienen otras variables que, por ejemplo, las personas que trabajan en el narcotráfico no tienen mucho ingreso, tienen mucho más ingreso que el resto, pero tienen factores criminógenos que los hacen peligrosos para la sociedad y para nosotros. Esa es un poco la idea. ¿A alguien más se le ocurre algo, lo que yo les puedo contar sobre esto? ¿Qué es lo que ustedes debiesen aprender? Simón, ¿escuchas? Hola. Sí, hola, buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Se te ocurre algo? En fin, veo un poco la base para poder entenderlo, la criminología y que nos lleve a cabo a futuro. Claro, es importante cuando nuestros estudiantes que van a práctica en gendarmería son muy bien evaluados siempre porque tienen un muy buen bagaje sociojurídico y criminológico, porque tienen el lenguaje de la institución, o sea, se insertan bastante bien porque tienen una lógica que es previa.
que se les ha enseñado antes. Y eso es importante para la reinserción de lo que son los procesos y después a futuro el trabajo. ¿Alguien tiene otra idea? De que se me quede dormida la Camila. Es muy temprano, profe, disculpe. Es súper temprano, y además está helado, no sé, acá hace frío. Ya, vamos a avanzar a otra página. Yo les quiero plantear 5 preguntas para que conversemos, ¿ya? No son preguntas que las vamos a evaluar, no son preguntas que van a tener nota, sino para generar el interés de qué es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, yo les voy a poner esta pregunta y ustedes me tienen que decir lo que se les ocurra, lo que crean. Bueno o malo, nada es malo. Todo lo vamos a aprender en conjunto y yo tengo que enseñarles, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué será la criminología? ¿Qué se les ocurre? Algo ya les he dicho, ¿ya? Pero, ¿qué será? Una pista, es una disciplina científica. Esto tiene sustento científico, hay investigaciones científicas, hay literatura, hay sustento teórico. ¿Qué otra cosa será la criminología? La ciencia que estudia el crimen. Claro, crimino es crimen. Logía, ¿qué es? Ciencia. O logos, estudio. ¿Se acuerdan? Entonces, es la disciplina, la ciencia, que estudia el crimen. Después vamos a ver qué es crimen, ¿ya? Pero en términos generales está súper bien, es la disciplina que estudia el crimen. Por eso es criminología, el estudio de los crímenes en la sociedad, ¿ya? ¿Qué otra idea se les viene a la cabeza con la palabra criminología? Hablamos de crimen y la criminología, la criminalidad. Dime, Renata. Me da como más la idea que estudia las conductas de las personas que cometen los crímenes. Exactamente. Entonces ya vamos bajando, ya no es solo los crímenes, esto en la nube, sino que el crimen se expresa a través de lo que Renata nos dice, a través de conducta. La gente hace algo para cometer crimen, la gente se comporta de determinadas maneras, y ahí la Renata nos lleva al ámbito jurídico, porque hay ciertas conductas que son penadas por la ley y hay otras conductas que no son penadas por la ley. Entonces, súper importante el aporte que nos hace Renata, porque la criminología nos lleva a las conductas o a los comportamientos que van en contra de la ley, pero que están penados. Y ahí vamos a ver después que lo que es una pena nos lleva al ámbito del derecho penal, propiamente tal. Súper bien, Renata. ¿Qué otra cosa podríamos decir de criminología? ¿O qué se les ocurre? Cualquier cosa, lo que han visto en la tele, aquí todo sirve. Ay, a mí se me viene mucho a la cabeza el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos de humanos. cualquier parte, ya sea de las cualquier víctimas o de los Exactamente. o de las personas que cometen los crímenes. Eso es súper importante, porque después vamos a partir con una clase de historia, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo que los derechos humanos no siempre existieron, no como los conocemos hoy día, como los defendemos hoy día, sino que los derechos humanos se instauran desde 1948 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, son súper contemporáneos, son súper nuevos, pero la criminalidad, este conjunto de comportamientos que atenta contra la norma social y la norma penal siempre existió, pero no siempre se trató de una forma civilizada, como podríamos decir, o de una forma humanitaria, ¿ya? Y el tema de los derechos humanos, después del genocidio que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ahí aparece recién que teníamos que respetar los derechos del ser humano, pero eso recién en el siglo XX. Y hay siglos hacia atrás en los cuales esto no fue así, y hay un desarrollo de los sistemas penitenciarios que hoy en día exigen el respeto a los derechos humanos. Es un tema muy importante que es lo que dices tú, que cuando uno trabaja con poblaciones carcelarias o penitenciarias, es súper importante tener en cuenta que son personas, porque también está el prejuicio de que quienes cometen delitos son personas que no debieran vivir, que el Estado no debiera gastar plata en ellos, que no debieran mantenerlo, no debiera alimentarlo. ¿Han escuchado eso? Sí. Que es un discurso muy fuerte en la sociedad que plantea que estas personas, por haber transgredido la norma, por haber cometido delitos, no tienen derecho. Eso no es así, ellos sí tienen derecho.
El único derecho al que se les priva es el del desplazamiento y la libertad. Lo único. Por eso que ellos no pueden salir, salvo que se fuguen, se escapen. Ellos no pueden, la restricción es solo de la libertad. Pueden votar si es que no tienen pena aflictiva, pueden estudiar si es que lo requieren, pero el sistema muchas veces también le viola los derechos humanos a estas personas. Pero también tenemos que ponernos en el escenario de que muchas de estas personas han cometido no solo hurtos y robos, sino que homicidios, violaciones, incendios, cosas graves. Pero aun cuando hayan cometido cosas graves, son personas y tienen derechos, ¿ya? Entonces el tema de los derechos humanos y de los derechos humanos penitenciarios son fundamentales para poder tener una intervención. Quien no piense de esa forma no podría trabajar en el sistema penitenciario, porque si no vas a estar castigando a la persona. El tribunal ya los castigó, el tribunal ya le dio la pena. Nos guste o no nos guste, muchas veces encontramos que las penas son bajas. Ya está el discurso del endurecimiento de las penas. ¿Han escuchado ese discurso del endurecimiento de las penas? Como si las penas, mientras más altas, van a eliminar delitos. No es así, ¿ya? Cuando existía pena de muerte en Chile, la gente seguía cometiendo delitos graves. En los países que existe pena de muerte, la gente sigue cometiendo los mismos delitos. Entonces, no es un factor que vaya a bajar las penas, las conductas criminales. ¿Algún otro tema? Mire todo lo que hemos conversado, las cosas que se le pueden venir a la cabeza solo con preguntarnos qué es la criminología. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Pasemos a la segunda pregunta. ¿Ya? Pía, ¿tienes algo que decir? ¿Se te ocurre algo? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Se te ocurre algo? ¿Te dice algo lo que estamos conversando, lo que estás escuchando? Sí, yo lo veo como una parte del derecho que estudia el delito. Ya, Las causas. Las causas de por qué, y lo llevamos a lo que nos dijo la Renata, la conducta Claro. delictiva, la conducta criminal. ¿Ya? El modo de actuar de las personas que cometen el delito. Vamos a ver que hay tipologías, y eso lo aporta la criminalidad, la criminología. Hay tipos de delincuentes. No es lo mismo ser un estafador que ser un violador, por ejemplo. O no es lo mismo ser un lanza que ser un honrero, por ejemplo. Hay distintas formas y clasificaciones y entre ellos mismos también se distinguen, ¿ya? La criminalidad es un mundo, es una cultura, es una subcultura. Incluso hay un lenguaje. Ustedes no sé si han escuchado hablar del COA. Ellos tienen un lenguaje que es el COA. ¿Ya? Tienen una virgen. Las personas que cometen delito en Chile tienen una virgen, que es la Virgen Morena. ¿Ya? Es toda una cultura, ¿ya? Y se encomiendan a la Virgen Morena para que les vaya bien en su actividad, ¿ya? La Virgen Morena, amor. ¿Cómo? Sí, es una virgen que tienen ellos también. Es una cultura, es un mundo distinto, ¿ya? Para ellos es un trabajo, para muchos de ellos están trabajando, ¿ya? Entonces, son conductas que después las vamos a ver, son conductas antisociales, que van contra lo que la sociedad espera, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Profe. Dime, ¿quién habla? Maite. Yo, Maite. Tengo una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando de los derechos humanos de los penitenciarios. ¿Sí? Y quería saber qué puede opinar usted o qué se puede decir sobre la situación que estamos viviendo por el coronavirus y el hacinamiento que hay dentro de los recintos penales y cómo esto ataca a los derechos humanos o si no los ataca a las personas que están dentro, porque usted también recalcaba que no es lo mismo ser un estafador que ser un violador. Entonces, ¿cómo se podría ahí abarcar el tema de los derechos humanos en relación al coronavirus y al hacinamiento? Es una situación sumamente compleja porque el nivel de hacinamiento en Chile es un problema. El sistema carcelario en Chile está colapsado, ¿ya? Está colapsado porque hay más internos que plazas. ¿Qué significa esto? Hay más internos que celdas, ¿ya? Hablando fundamentalmente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el sistema penitenciario en Chile está compuesto por 3 subsistemas, ¿ya? El primero es el sistema privativo de libertad, la gente que está presa, lo que se llama comúnmente presa, la privación de libertad.
Una segunda alternativa es personas que han cometido delitos, que han sido condenadas por un tribunal oral penal, pero que por cumplir ciertos requisitos pueden cumplir su pena en el medio libre, que son las penas sustitutivas. Y ahí están los CRS, que se llaman de gendarmería, donde las personas pueden ir a firmar una vez al mes, la persona puede dormir, puede llevar un dispositivo electrónico, un brazalete electrónico, o tener un delegado de libertad vigilada, que se llama. ¿Ya? Por lo tanto, esas son como las dos grandes formas, y uno tercero que es uno intermedio, que es los centros de estudio y trabajo. El gran problema en Chile y en Latinoamérica y en el mundo fundamentalmente, pero Latinoamérica tiene un gran problema, que todas las cárceles latinoamericanas están sobrepobladas. El problema del hacinamiento en las cárceles latinoamericanas es grave, ¿ya? Uno podría decir que las cárceles chilenas son muy complejas, deterioradas, sí, pero yo he visitado cárceles en otros países que son peores. Cárceles en Argentina, por ejemplo, que son ni siquiera se puede entrar. Los gendarmes no entran, los índices de mortalidad, muere gente todos los días en las cárceles, por ejemplo, en Argentina. En Chile también muere gente por riñas, por enfermedades, fundamentalmente por riñas, pero en alguna medida nuestro sistema no es bueno, pero es menos malo que lo que existe en otros países. En Argentina, las cárceles centroamericanas no tienen control, ¿ya? Por lo tanto, eso es un tema súper complejo. El tema del hacinamiento es muy fuerte. La pregunta es cómo lo resolvemos. Construyendo más cárceles, porque si tenemos más cárceles bajamos el hacinamiento. El tema es que la sociedad se resiste a la construcción de cárceles. Hay todo un discurso anti-sistemas carcelarios, por ejemplo. Nadie quiere en su comuna que le construyan una cárcel, nadie quiere en su sector, porque viene además asociado a dinámicas propias de una unidad penitenciaria. Esa sería una solución, ¿ya? Construir más cárceles. Es costoso, pero además es muy antipopular, ¿ya? Otro tema es sacarlos, hacer cumplimiento de condenas más tempranamente. Son personas peligrosas, a quien sí y a quien no. Entonces, eso es un tema sumamente complejo. Por otra parte, está este discurso de la ciudadanía de elevemos las penas cada vez que ocurre algún delito de connotación social, que aparece en los diarios, que aparece en la prensa, que la prensa lo trata sistemáticamente. Por ejemplo, el crimen de esta chica que lo estuvieron dando durante todo, veces. Fernanda Maciel. Ese. En definitiva, la gente lo que decía, hay que subir las penas, hay que poco menos que darle pena de muerte, y probablemente el delito que él cometió a lo más tendría 40 años si es que si prueban que fue calificado, es decir, que fue premeditado. Si no, podría ser 5 años. O sea, ahí entramos en el ámbito penal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy en día, efectivamente, las cárceles están sobrepobladas. La cárcel de Valparaíso, que es la que yo trabajo mucho, fue hecha en el año 1999 para 1.800 internos. Y habitualmente tiene 3.000, 3.200, 2.800. Las poblaciones penitenciarias son muy cambiantes diariamente. Entra y sale gente, por lo tanto, es un indicador importante, pero tiene un 100% o un 120% de hacinamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Son políticas penitenciarias al interior, es decir, todos deberían estar vacunados contra la influenza, tener aislamiento. Es difícil aislarlo porque bien, no sé, bueno, ustedes no han entrado a un módulo, pero en un módulo pueden estar habitando 380 personas en un módulo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo los aislamos? Son medidas preventivas, ¿ya? Sacar a los contagiados, pero un contagiado que no tiene síntomas es difícil, es lo mismo que manejarlo acá. Es un tema sumamente complicado de ver. ¿Cómo lo vemos? Obviamente, los sistemas carcelarios colapsados atentan contra los derechos humanos de las personas. El Instituto de Derechos Humanos hace recorridos cada 6 meses, una vez al año, sacan un informe y siempre el informe es que es deficitario.
Porque además el tema de los derechos humanos, si bien es muy contemporáneo, en el sistema carcelario es muy tardío. Yo te diría que no es más de 10 años que se está trabajando el enfoque de derecho en el sistema penitenciario hoy en día. Antiguamente, yo cuando era más joven, me tocó hacer prácticas, ver la cárcel antigua, idea donde está el centro cultural, esa era la antigua cárcel. Era horrible el tratamiento, los subían a golpe, los maltrataban. Hoy día, si bien se produce una interacción difícil, hoy día hay muchas cosas que están más reguladas que antes, pero es difícil el tema y el coronavirus, controlarlo en un recinto cerrado con sobrehacinamiento es mucho más difícil. O sea, las necesidades las medidas que tienen que tomar son mucho más drásticas y con falta de recursos, porque faltan recursos y gendarmería para todo. No sé si te respondo, Camila. ¿Camila? ¿Sí? No sé si te respondo. Ya, La sí, Maite, perdón, sí. la Maite. Sí, No sé si te sí me respondo. respondió. ¿Sí? Sí, Es profe, complejo. gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Pasamos a la segunda pregunta? ¿Por qué tendríamos que estudiar criminología? ¿Por qué estamos hoy día acá? Que tiene que ver un poco con lo que ya hemos estado conversando. ¿Por qué? Creo que somos uno de los pocos vínculos por los que, o sea, por los que ellos yo creo que podrían reinsertarse. Creo que somos uno de los pocos vínculos que logramos hacer como esa conexión entre ellos, sus derechos, y el mundo exterior al que se supone que deben volver. Es muy importante porque nosotros a lo que están estudiando, lo que estudian ustedes, el trabajo social, le agregamos este componente de la criminología para poder entender por qué las personas cometen delitos. En definitiva, la respuesta es por qué hay personas que cometen delitos, por qué hay personas que son víctimas de delitos. ¿Ya? Nadie quiere ser víctima de delitos, a nadie le gustaría que le pasara algo, pero hay personas que tienen ciertas conductas como que propician el delito, que, por ejemplo, dejan las ventanas abiertas, no recogen el diario cuando salen de vacaciones, por lo tanto, en alguna medida generan la probabilidad de que las personas que cometen delitos les sea más fácil la comisión de los actos delictivos. Por otra parte, entender por qué la gente comete estas acciones nos permite poder intervenir de una mejor forma. Si nosotros sabemos el por qué, podemos apuntar a las causas sociales, no a todas las causas, las sociales, y las que trabajo social puede intervenir, que pueden ser las familiares, la falta de educación, no solo la educación formal, la educación en términos de comportamientos sociales. Hay personas que cometen delito y no saben que lo que están cometiendo es ilegal, por ejemplo. ¿Ya? Se parte de la premisa que todos conocemos la ley, pero nosotros no conocemos, ni yo conozco todas las leyes. Por lo tanto, uno de los roles fundamentales del trabajo social en este ámbito es el ámbito educativo. A nosotros siempre nos están preguntando qué hacer, qué hacemos en el tribunal, qué hacemos si me pasa esto, qué hago si mi pareja me golpea, dónde denuncio, cómo denuncio. Pero también la persona que golpea que pudiese querer tratarse. Por lo tanto, también nosotros podríamos hacer un trabajo con agresores, por ejemplo, agresores sexuales, agresores de violencia, etcétera. Es decir, hay un múltiple trabajo con las personas que transgreden la norma y que tienen que ver con la posibilidad de prestar un mejor bienestar social. Por lo tanto, ya sabemos muy sucintamente qué es la criminología, ya sabemos por qué estudiar criminología. Saber por qué la gente comete delitos es importante para planificar las intervenciones. Por ejemplo, ¿cómo planificarían ustedes una intervención con una mujer que está condenada a 5 años por narcotráfico y que tiene 3 hijos pequeños en sus casas? Y que no están con ella. Porque ella está presa, está privada de libertad. ¿Cómo intervendrían? ¿Para qué? ¿De dónde sacan elementos? ¿De dónde sacan herramientas? Para preparar una intervención social con una mujer. Primero, conocer bien su historia, por qué está ¿Quién habla? La delinquiendo. Constanza. Sí, Ya. por qué está delinquiendo, por qué llegó al narcotráfico, como primero conocer eso, por qué llegó hasta ese punto. Eso se llama el diagnóstico social.
Eso hay que tanto diagnosticar. influyeron sus hijos. Claro. Entonces, ¿por qué? La primera respuesta es por pobreza, ¿ya? Pero no solo por pobreza podemos encontrarnos con una mujer que debe asumir lo que es el sustento del hogar, un hogar monoparental con una mujer sola y 3 hijos, por ejemplo, ¿ya? Sin redes sociales, sin estudios, ¿y cómo la reinsertamos si no le podemos cambiar eso? ¿Cómo hacemos que este trabajo que se puede hacer con ella al interior de una unidad penal pueda reinsertarla, pueda entregarle herramientas? Quizás ayudarla a tener algún oficio, como que laboralmente no se dedique a traficar, sino que se dedique a otra cosa. Y en las cárceles creo que sí hacen talleres Hay talleres laborales, de ¿ya? oficio. Como El intentar problema, motivarla por ahí. exactamente, por esa vía. El problema es que la droga es muy rentable. Sí. Muy, muy rentable, es difícil, ¿ya? También se le puede trabajar todo lo que es el fortalecimiento de vínculos parentales o vínculos con los hijos, por ejemplo. Habitualmente ven a los hijos una vez a la semana y cuando se los llevan, a veces pierden todo el vínculo e incluso a veces se los dan en adopción. Por lo tanto, toda esa parte también hay que trabajarla, ¿ya? Es toda una parte social de un fenómeno criminal. Entonces nosotros vamos por la parte del fenómeno social, sin justificar el delito, pero ver cuáles son las posibilidades de reinserción social y de que no vuelva a reincidir. En el fondo no es solo reinsertarla, es evitar que vuelva a cometer otro delito. Porque ya cuando son reincidentes es mucho más difícil, las penas son más largas. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra idea? Profe, yo tengo una duda. Camila. Lo que pasa es que existen estrategias, o sea, usted dijo que esto así como referente a los derechos y todo eso, se está viendo hace poco, así como 10 años nomás. Entonces, ¿existen estrategias o cosas así como más teóricas quizás que nos propicien a nosotros, no sé, el trato con aquellas personas que en realidad no quieren dejar esa vida que tenían? Así como, claro, Claro. usted dijo que, no sé, el narcotráfico dijo que es súper rentable y claramente Sí, una persona sí. que no tiene estudio y que no tiene, no sé, educación y que nunca ha trabajado en el mundo social en el que vivimos nosotros, no va a querer abandonar eso que tiene. No. Es súper difícil, porque por una parte no quiere y otra también es difícil zafarse de la red en la que está inserta, que es un mundo peligroso. Entonces, claro, la criminología es una disciplina que surge en el siglo XVIII, que hay enfoques sociológicos, enfoques psicológicos, enfoques antropológicos, enfoques del derecho penal, que te van explicando cómo ocurrió esto, por qué ocurre. Hay múltiples teorías, entonces hay teorías que ustedes pueden utilizar para ver cuáles son los objetivos. Entonces, hay mucha teoría. El feminismo, por ejemplo, para trabajar con mujeres privadas de libertad es sumamente importante, ¿ya? También lo vamos a ver. Ya nos vamos dando cuenta que no es tan fácil como decir que solo delinquen por ser pobres, ¿no? Es como la respuesta más fácil. Que sí es cierto, también hay un componente importante, pero no es la única razón, ¿ya? Pasemos a la tercera pregunta. ¿O tienen otra pregunta sobre esto? No. ¿Cómo relacionar la criminología con problemas sociales? Ya nos estamos acercando un poquito más. Ya hablábamos de una mujer sola, con hijos, pobre, sin estudio. ¿Cómo la relacionamos con un problema social? ¿Cómo lo hacemos que esto sea propio del trabajo social? ¿Se les ocurre? ¿No? Aquí ya en esta pregunta estamos viendo los conocimientos de la criminología, lo que nos preguntaba la Camila, las teorías, el enfoque sociológico. Hay teorías como del etiquetamiento social, hay teorías que nos plantean diversos comportamientos se deben a determinadas causas, hay otra teoría que dice que no, que esa teoría no está, que le faltan elementos, etcétera. Y todo ese contexto, que es lo teórico, que es lo conceptual, nosotros lo llevamos a las problemáticas propiamente tales que son sociales. Es decir, cómo nosotros podemos utilizar todo ese bagaje teórico para intervenir a una madre que está desvinculada de su hijo y que ella está pronta a cumplir condena. Ya va a cumplir su condena, va a salir al mundo, porque ya cumplió, y va a ir a su casa
y va a estar con un hijo que hace 5 años no la ve, que no la reconoce como mamá, que ella no tiene una relación, probablemente otras personas están a cargo, o el chico ni siquiera tiene un adulto responsable. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo la preparamos para leer eso? ¿Cómo la vinculamos con la familia? ¿Cómo la preparamos para asumir una maternidad que ha sido a distancia, que ha sido una vez a la semana y una hora en la visita, y cuando le llevan los hijos? ¿Ya? ¿Cómo recomponer esos vínculos? ¿Cómo recomponer que ella no vuelva a reincidir, que es un componente sumamente importante? No es solamente reinsertarla, porque reinsertarla implica que no vuelva a cometer delitos. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con la situación de salud, por ejemplo? ¿Ya? A veces ni siquiera tienen carnet de identidad. Lo único que les queda muchas veces es el comercio informal. Y la línea entre el comercio informal y la ilegalidad es súper difusa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, qué me podrían aportar ustedes? Renata, te estás riendo. ¿Qué se te ocurre? No te escucho, no te Ya, escucho. ahora sí, Ahí, ahora sí. ahí sí, Sí, sí. ya, que se me había quedado pegado. Yo creo que tiene mucha relación porque de ahí surge, de los problemas sociales, surge la necesidad de conocer la razón de por qué las conductas son de tal manera y Ujú, cómo el contexto eh, tiene mucho que ver porque los problemas sociales van surgiendo a raíz del entorno de las personas también ujú. y tanto como cada realidad. Entonces, yo creo que de ahí surge. Bien. ¿Alguien más? Estoy viendo acá a Ángela. Hola, Ángela. Está Leo y está la Carla Ramírez. ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo? ¿Se les viene a la cabeza algo? Ya vimos que es criminología, la importancia de estudiarla para comprender el fenómeno, cómo relacionarlo con problemas sociales, con un diagnóstico, con un plan de intervención, con una idea de transformación, de reinserción social. ¿Se les ocurre algo? ¿No? ¿Pasamos? Bueno, veamos la cuarta pregunta. ¿Qué aporta al perfil de egreso de trabajo social la criminología y las problemáticas sociales que abarca? ¿Por qué estudiar esto? ¿Ya? Porque alguien podría decir, este ramo no se justifica. O sea, por una parte abre nuestro campo laboral, porque si estamos ¿Ya? capacitados en criminología, podemos trabajar, como dice usted, en gendarmería, Uh-huh. como que En expande nuestro gendarmería, campo y no solo laboral. en gendarmería, porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en un colegio y eres asistente social de la Corporación de Educación, por ejemplo, te va a tocar trabajar con niños hijos de personas privadas de libertad. Y son una situación distinta, o sea, ¿cómo los ayudas a ellos? Son estigmatizados porque son hijos de delincuentes, ¿ya? Esa es la visión de la sociedad, son hijos de gente mala, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros los ayudamos a que no sean estigmatizados? ¿Cómo los ayudamos a que tengan los mismos derechos que las otras personas? Que salgan de esta educación social que los estigmatiza, o del aprendizaje social que muchas veces vienen de entornos familiares criminales, donde el abuelo comete un delito, la abuela, el primo, el hermano, el tío. ¿Cómo hacemos que ese niño no sea un futuro criminal, ¿no? Una persona que comete delitos? ¿Cómo podríamos hacerlo desde el sistema educacional? No solamente si estás trabajando con gendarmería, o alguien podría decir, a mí no me interesa trabajar en gendarmería, así que me paso el rabo, paso por acá. Pero te puede tocar en cualquier ámbito, ¿ya? En el ámbito de salud, por ejemplo, niños agredidos, niños maltratados, niños abusados, hay todo un entorno de problemáticas asociadas a las familias criminógenas, que también te puede tocar, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Hablen ustedes, pues ya estoy cansada, ya llevo una hora hablando. Ayúdenme. Profe, ¿Quién habla? Maite, de nuevo. Maite. La Maite, déjame bajar acá, padre. Ahí te veo. Ya, Dime. es que quería preguntarle si
En el fondo se relaciona la problemática social con la criminología porque quizás en la mayoría de los casos, o quizás en todos, el crimen o el delito que es cometido siempre tiene de fondo una problemática social que no fue solucionada, quizás en el tiempo que debió haber sido solucionada o abarcada. Entonces, en ese sentido, dentro de nuestro perfil de egreso, la criminología puede ayudarnos incluso a evitar crímenes futuros de personas con las que nosotros podamos trabajar o intervenir, y en cualquier ámbito quizás puede ser que suceda eso. Exactamente, súper bien, Mike, porque esa es la idea. Después vamos a ver un poquito más adelante qué es la criminología. La criminología es el estudio de la conducta criminal. Pero toda esta conducta criminal está en un contexto social, ¿ya? Es decir, un delito es delito porque el Código Penal dice que es delito, ¿ya? Que es una conducta que está prohibida y sancionada penalmente. Y eso para la ley es así, pero para nosotros tiene todo un contexto social. Que hay detrás, hay personas, hay familias, hay niños, hay relaciones de parentesco, hay relaciones afectivas, hay entornos familiares, y es ahí donde nosotros entramos en la parte criminológica, pero nosotros entramos en la parte social. ¿Ya? La problemática social propiamente tal, que tiene que ver con las causas, pero muchas veces las causas ya no se pueden modificar, pero sí nosotros lo que podemos hacer es a futuro modificar ciertos comportamientos, entregar ciertos elementos, resocializadores en el fondo, que permitan que la persona tenga una conducta prosocial en el fondo, es decir, que no vuelva a cometer delitos, porque además eso es uno de los factores de hacinamiento, es decir, que vuelven. ¿Ya? Son muchos, Claro. si nosotros después vamos a ver las estadísticas de reincidencia, más del 70% reincide. Es decir, ¿qué pasó ahí? Fallaron las instancias de reinserción social, no se hizo bien el trabajo. Les pongo un ejemplo, el complejo penitenciario tiene una unidad, que es el área técnica, donde hay 12 profesionales para 3.200 internos. Entonces, no es mucho el trabajo que se puede hacer tampoco. O sea, son muy pocos los profesionales que trabajan para intervenir algo que es tan complejo. El 80% de los funcionarios de gendarmería son gendarmes, que están para la custodia, pero muy poco profesional para la reinserción social propiamente tal. Entonces, también eso es un tema importante que a nivel de política criminal no se ha resuelto en Chile. De hecho, el problema criminal es uno de los menos importantes a nivel de la sociedad. Si uno hace una encuesta, lo que preocupa son los delitos, no las personas que están en el sistema. Es decir, la menor preocupación social que existe es por mejorar el sistema. Si no mejoramos el sistema, vamos a seguir teniendo reinserción y vamos a seguir con las cárceles llenas. Eso es como una idea que está detrás de esto. ¿Ya? ¿Alguna otra idea del perfil de egreso? ¿Por qué estudiar esto? ¿No? Y la última es, ¿qué aportará esto al perfil de egreso? ¿Qué se supone que una clase como esta les aportaría a ustedes al final, en el 5.º año, al perfil de egreso? ¿Qué competencias van a tener ustedes en estos ámbitos? Carla, hola, Hola, profe. ¿se te ocurre algo? O sea, yo creo que la asignatura es vital como para cualquier ámbito que nos desarrollemos después, porque igual la criminología surge a raíz de las problemáticas sociales y es a lo que nos vamos a estar enfrentando en cualquier ámbito en el que trabajemos después, porque Exactamente. si bien, claro, se piensa al tiro en gendarmería, en los No es lo colegios, único. o en el ámbito de la salud, o en cualquier lado en el que hayan problemáticas sociales, hay vulnerabilidad, y la vulnerabilidad también explota el poder delinquir. Claro. Es una opción sumamente válida. O sea, Claro, entonces creo que está directamente relacionado como no solamente como con la gendarmería, sino que con cualquier ámbito en el que nos exactamente. Eso desarrollemos. es importante que ustedes lo entiendan, que no solamente esto les sirve para trabajar en gendarmería, les sirve para trabajar en cualquier ámbito, en salud, en educación, en vivienda, por ejemplo. Hoy día están todos los estudios en los cuales estamos todos en las casas, cómo están subiendo las denuncias de maltrato
de violencia y abuso, especialmente con los niños. Entonces, esto también propicia delitos, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente complejo. Yo les quiero mostrar ahora, ojo, ¿no tienen otra cosa que agregar? ¿Avanzamos? ¿Sí? Ya. Que es un poco el perfil de egreso para recordarles, ¿ya? Este curso corresponde al ámbito del conocimiento disciplinar. Esto no es un conocimiento general, es un conocimiento propio de la disciplina. Y acá a la izquierda están las competencias específicas. Este es el perfil de egreso. Y dice, gestiona los conocimientos disciplinarios que le proveen criterios fundamentados para el desarrollo profesional. Es decir, ustedes con esto van a tener conocimientos propios de la disciplina del trabajo social, sociojurídico y criminológico para poderse desarrollar en distintos ámbitos, no solamente, como me decían anteriormente, en gendarmería, en cualquier ámbito. Y van a generar conocimiento a través de estrategias de investigación y van a contribuir al desarrollo disciplinario. Es decir, eso es el ámbito de la competencia específica. Luego, en la cuadrícula derecha, están las competencias a las que tributa. Todos los cursos de la escuela tributan a un perfil. O sea, todo esto da un poquito a este perfil final en el que van a dominar los repertorios teóricos, conceptuales, pertinentes al nivel de intervención en el cual ustedes se pudiesen desarrollar, que puede ser caso, grupo, comunidad, ¿ya? Está en el ámbito de las políticas públicas. Las políticas públicas penitenciarias son política pública. La política carcelaria y criminal también es política pública, ¿ya? Pero en estas políticas públicas hay sujetos y hay territorios, y estos sujetos están en territorios determinados, que son las unidades penales propiamente tal, pero también en otros territorios que están asociados a conductas delictivas. Nosotros podríamos hacer un mapeo, por ejemplo, de la quinta región y ver dónde se concentran más ciertos delitos, ¿ya? Dónde se concentran los delitos de hurto y de robo, dónde se concentran los delitos de violación, etcétera, en base a las estadísticas. Van a ser capaces de gestionar recursos y desarrollar los programas propiamente tal en los cuales ustedes pudiesen relacionarse. Van a ver las singularidades de los diferentes sujetos relacionados con la criminalidad. No solo están los criminales, los que cometen delitos, también están las víctimas. Y hay distintos tipos de víctimas, víctimas directas, víctimas indirectas, etcétera. Y está relacionado con un ámbito del comportamiento ético, ¿ya? Esto es sumamente importante en el ámbito jurídico, la ética, ¿ya? Porque estamos con personas en las cuales, por ejemplo, alguien me decía un peritaje. Si alguno de ustedes va a participar en un peritaje, en un juicio donde se va a determinar la libertad o privación de libertad de una persona, ese trabajo tiene que ser sumamente serio y riguroso, porque lo que nosotros aportemos podría privar de libertad a una persona, o por el contrario, podría darle la libertad a una persona peligrosa. Es decir, está por los dos lados, ¿ya? Por lo tanto, y eso es importante para el desempeño del trabajo social. No sé si ustedes miran esta gráfica, ¿qué les parece? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? ¿Tienen dudas, consultas de esto? Profe, en la parte que ¿Quién dice... habla? Déjame Yo, ver. la Deja Camila. subir, aquí va a ver. La Camila, ya. Tengo una duda. La parte que dice en el punto 5, dice gestiona recursos en organizaciones públicas, privadas con orientación Ya. Gestiona hacia el bienestar recursos, social. ya. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos, ¿cómo que se llama? No sé, ¿me podría explicar bien ese punto? O sea, entiendo que, claro, que nosotros quizás podríamos, no sé, pues quizás hacer algún curso referente a eso, o se refiere así como a dinero principalmente, así como los recursos que llegan a la gestión, así como organizarlo nosotros, o igual se pueden hacer como, no sé, pues pedir quizás, así como presentar el proyecto y sabe que necesitamos tal cantidad de, no sé, pues tales cosas, si uno puede hacer así como el llamado a que se reinserten en ciertos lugares. ¿Estás hablando de gendarmería en general o... La última parte no te la entendí. ¿Estás pensando en gendarmería o en un ámbito mucho más amplio? En general,
Así qué como genial. si los recursos están y nosotros organizamos esos recursos, o si se puede hacer como, si tenemos quizás así como alguna idea y se puede pedir quizás más recursos de los que están disponibles. Claro, súper importante tu pregunta porque estos son ámbitos. Un ámbito es la intervención, que es el trabajar con las personas, el ámbito de las políticas. El ámbito de gestión del desarrollo económico y social es súper importante porque a lo mejor ustedes todavía no lo dimensionan, pero es muy probable que nuestros estudiantes, una vez que egresen, se instalan como jefes de servicio. Es decir, tú puedes ser director de área de desarrollo social de un municipio, por ejemplo. Y ahí tú tienes que gestionar los recursos. Te llega un presupuesto y tú lo administras y tú ves, hay partidas presupuestarias. Entonces nosotros habitualmente trabajamos en el sector público. En el sector público se gestionan los dineros en el ámbito público. Por lo tanto, es sumamente importante si tú, por ejemplo, después no vas a tener una dirección al año de recibirte, pero a los 5, a los 10 años es altamente probable. Nosotros tenemos muchos egresados que son directores de servicio. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un cargo importante. Y eso te lleva a ti a tener que gestionar los recursos en las organizaciones públicas para generar el bienestar social. Pero también tú lo puedes hacer desde el área no pública, como por ejemplo la postulación de proyectos sociales con fondos públicos, en los que muchas veces la asociatividad, juntarte con un amigo, amiga, psicólogo, abogado, etcétera, tú puedes generar una sociedad en la cual tú prestes servicio y te adjudiques recursos. Pero esos recursos son recursos públicos y hay que rendirlos. Por lo tanto, el ámbito de la gestión es sumamente importante, ¿ya? Y gestiona los recursos para el desarrollo de los programas. Es decir, cuando uno es jefatura, es sumamente importante, pero también es mucha la responsabilidad, porque hasta el último peso en el sector público se rinde, hasta el último. ¿Ya? Uno puede decir, pero ¿cómo? Si hay desfalco, sí, pero cuando se descubren son penales, tienen sanción penal. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes se ubiquen probablemente a nivel de gestionar recursos, porque ser trabajador social es un cargo importante, especialmente cuando son jefes de servicio o subjefes, o gestionar los recursos de un programa. Es decir, uno no anda con la plata en el bolsillo, ¿ya? Sino que tú generas órdenes de compra, por ejemplo. ¿Ya? Y compras, por ejemplo, necesitas en gendarmería, está la unidad que está a cargo de las guaguas, por ejemplo, y que está el programa Renacer, que se llama. Eh, Hay que comprar pañales. ¿Qué tipo de pañales? ¿Cuántos pañales? No pueden faltar los pañales. Todos esos insumos, en el fondo, son los insumos para hacer funcionar una institución. Pero eso tú no andas con la plata en la mano. Tú generas órdenes de compra a través de portales públicos, tienes que rendirlo, pero tienes que hacer el mejor rendimiento con la plata pública. O sea, no puedes comprar lo más caro y lo que te guste, sino que tiene que haber 3 opciones, por ejemplo. Y eso es súper complicado de hacerlo. Entonces ahí nos vamos yendo ya más al área más profesional del trabajo social, que uno puede ir desarrollando. No sé si te explico o me enredé. No, sí, entiendo ¿Sí? bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ahora vamos a hacer un poco de teoría, ¿ya? Según la FIT, que es la Organización Internacional del Trabajo Social, el trabajo social es una profesión, es una disciplina práctica. O sea, nosotros estudiamos mucho, pero la desempeñamos en lo práctico, en la relación cotidiana con las personas, ¿ya? Pero también es académica. También necesitamos estudiarla. Nosotros no todo lo aprendemos en la calle. Hay muchos que dicen, yo he aprendido más en la calle que en las clases, en las salas de clase. Sí, puede ser, pero tú necesitas tener un conocimiento teórico, especialmente en lo criminológico, para poder entender por qué las personas cometen delitos. Hay que promover el cambio social como finalidad, el desarrollo de las personas, la cohesión social y el fortalecimiento de la liberación de las personas. Esto último, la cohesión social y la liberación de las personas, es sumamente importante en el ámbito sociojurídico, porque habitualmente estas personas están disociadas socialmente, están separadas, muchas veces las familias los abandonan, ¿ya? Uno de los grandes problemas de trabajar en el sistema penitenciario es que no hay familias de respaldo.
Cuando las condenas son muy grandes, las familias desaparecen, especialmente con las mujeres. La mujer es más fiel, espera al hombre. El hombre no espera a la mujer cuando está privada de libertad. Por lo tanto, cuando la mujer sale, se encuentra sin hijos, sin familia, sin pareja, sin nada. Muchas veces se desintegra la familia cuando uno o dos, incluso a veces los dos padres, están privados de libertad. Está acá el principio de la justicia social. Los derechos humanos son básicos, ¿ya? Los derechos humanos de todos, ¿ya? No solamente de las víctimas, sino también de quienes han cometido delitos, y para eso se utilizan todas las teorías que entrega la criminología. Eso tomando una definición del trabajo social. La misión de la escuela es generar competencias y valores para formar profesionales competentes en el trabajo social, de calidad y compromiso con el desarrollo nacional e internacional, fortaleciendo el pregrado, el posgrado y la investigación. A la misión de la escuela le interesa mucho el respeto de la dignidad de la persona, la excelencia, la participación, el respeto a la diversidad, un pensamiento reflexivo, solidario y pluralista, que está en línea con los valores de la universidad. Nosotros somos una universidad laica. Nadie te va a enseñar en la universidad teorías teológicas, por ejemplo, o la explicación teológica del castigo de Dios, sino que eso es un contexto. Pero en términos generales, todas estas asignaturas debiesen aportar a un perfil de egreso con estas características. Y esta asignatura fundamentalmente apunta hacia eso en el ámbito social, sociojurídico y criminológico. Eso es un poco lo que vamos a ver en esta asignatura propiamente tal. No sé si les queda claro. ¿Estamos aburridos ya? ¿Están tan aburridos? Sí, sí, me dice la Camila, estamos aburridos. Es un poco. No sé si tienen dudas de que sí es necesario estudiar la criminología, que sí aporta, porque muchas veces se piensa que no, o que está de más. Yo como profesora del área pienso que sí, y hay fundamentos y argumentos, y es importante para la intervención, no solo en el ámbito penitenciario, sino que también en aquellos que tienen que ver con las familias que son vulnerables, y que la vulnerabilidad muchas veces está asociada a conductas que son criminales ahora. No todas las personas pobres cometen delitos, eso también es súper importante dejarlo claro. No todos, porque si no tendríamos el 80% del país cometiendo conductas delictivas y no. Pero sí hay factores que también. No sé si tienen dudas sobre esto. ¿Profe? ¿No? ¿Profe? Tengo una pregunta. Dime. Pero tiene que ver con el tema internacional que está ahí. Tengo dudas de por qué razón en otros países, por ejemplo Holanda, que es como uno de los casos más conocidos, al menos por mi parte, que tienen muy bajo nivel delictivo. De hecho, creo que se cierran las cárceles porque no hay presos, y como por qué razón pasan esas cosas allá y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay hacinamiento. El desarrollo. ¿Te quedó pegado? Sí, qué pegado, ¿no? Se quedó pegado. Sí, creo que sí. A la profe se le cayó el Sí, internet. Sí, ahora sí. Veo la Pero no la pantalla, escucho. pero no veo a la profe. Yo tampoco. Está como al final de las pantallas. ¿En serio? Como que no bajó? quedó al... Ah, no Sí. quedó Quedó al de las principio. No primeras. se escucha. Ah, La encontraron. Pero está Apareció. muteada. debe tener el micrófono muteado, sí. Ahí apareció, ahí la vi. Nos está hablando, pero no la escuchamos. No, No, ¿sí? no la escucho. O sea, yo tampoco la escucho. No, sí, no se escucha. no ¿Está? tiene el teléfono, el teléfono, cacha, pues la buena loca. Tiene el micrófono apagado. Ahí, Ahí sí. ¿Ahí está? Sí, ahí sí. ahí sí. Ya, vamos a avanzar un poquito antes de caernos de nuevo. Ya, vamos a hablar ahora de cómo se triangula el curso, ¿ya?
para cerrar un poco la idea, dialoga entre la entrega de conocimientos teóricos, metodológicos y legales que tienen relación con el fenómeno criminal y la intervención social. Esa es como la triangulación que nosotros vamos a hacer de trabajo social y la criminología basada en la legislación penal vigente y en el trabajo interdisciplinario y de redes sociales, ¿ya? No las redes sociales como Facebook, sino que la red social en torno a el delito propiamente tal. Eso un poco para cerrar la idea. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda más o menos claro cuál es la importancia, por qué estudiarlo? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahora cómo se va a implementar el curso antes de que terminemos, porque la clase va a terminar desde 8:30 a 10, ¿ya? Pero si nos quedamos un ratito más y podemos, no es problema. Las clases van a ser así hasta que termine todo lo que es la situación sanitaria, va a ser mediante plataforma Zoom. Previamente se les va a enviar la invitación por correo electrónico institucional, ¿ya? Eso es importante. Voy a revisar el caso de Sofía, de por qué no le llegó, porque la invitación se hizo a través de la plataforma Aula Virtual. O sea, yo no digité cada una de las direcciones de correo electrónico, sino que entré al aula virtual y le dije enviar correo a todos los estudiantes. Entonces voy a ver qué es lo que pasó, ¿ya? Toda la materia se va a publicar en el aula virtual, toda, ¿ya? Es decir, vamos a trabajar algunos materiales PDF que yo se los voy a comentar ahora y que van a estar en el aula virtual. Toda la consulta me las pueden hacer ustedes a través del correo, a mi correo, ojalá a través de la Camila, que es de la Tamara, que es la coordinadora. Porque yo tengo 5 asignaturas online, por lo tanto tengo más de 250 estudiantes. Si me van a mandar todos simultáneamente correo, no tengo mucha capacidad de respuesta. Si son genéricas, a través de la coordinadora, y si es personal, obviamente, y siempre en el subject diciéndome qué curso y qué sección, criminología sección lunes o criminología sección viernes o los otros cursos, para poder yo tener una capacidad de respuesta más rápida, ¿ya? Para quienes no puedan conectarse, las PPT van a estar disponibles siempre en el aula virtual. Silenciado. ¿Me escuchan? Sí, bravo. Yo estaba escuchando. Bravo. Ya, vamos a cerrar ya para ver que el calendario está en el aula virtual. ¿Me escuchan? Ya. Sí. El calendario está en el aula virtual y vamos a tener 2 evaluaciones, que va a ser la primera el 11 de mayo y la segunda el 8 de junio, ¿ya? Vamos a ver bibliografías que tienen que ver con el delito, breve reseña de la historia del delito, el delito como fenómeno social, la influencia de John Howard en la reforma penitenciaria y la criminología feminista. Y vamos a terminar con... ¿Me escuchan? Sí. Ya. Vamos a terminar con un artículo que se llama Lo local y la participación comunitaria y programas de intervención penitenciaria. Profe, Todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Para la próxima semana yo les voy a ir ya colgando. Son artículos cortitos, chiquititos, y son bien entretenidos para que ustedes lo lean previamente la breve reseña histórica del delito. Yo los voy a estar subiendo hoy día en la tarde ya, una vez que conversé con ustedes, para que podamos conversar ya sobre la criminología y la historia, y ver si tienen capacidad ustedes de hacer trabajos colaborativos o en grupos de 2 o 3 compañeros. Lo vamos a conversar la próxima semana, o si van a hacer trabajos ustedes todo eso. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? sí. Ya. Entonces, en el aula virtual va a estar este calendario. ¿Lo vieron, cierto? Rapidito. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí. No. ¿Lo ven ahí? No está compartiendo la pantalla. la pantalla. Ah, perdón. No. Estoy compartiendo la pantalla. Ahí. Ahí sí. ¿Lo ven? No me sale. Ahora sí. Sí, ahí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Entonces, es un capítulo de un libro que se llama La breve reseña histórica del delito y las penas, y lo vamos a utilizar para 2 clases.
Luego vamos a pasar al delito como fenómeno social y la influencia de John Howard en la reforma penitenciaria. Vamos a leer un artículo que es más o menos de 20 páginas, que es bien interesante, que es la criminología feminista, el estado del arte, cómo el feminismo transforma la historia de la criminología, que lo vamos a ir viendo. Con todo eso vamos a tener una primera evaluación el 11 de mayo, una segunda evaluación va a ser el 8 de junio, vamos a ver ahí el artículo, lo local y la participación, cómo desde la comunidad podemos hacer participación comunitaria en la intervención preventiva, en la prevención del delito, y vamos a ver los programas de intervención psicosocial y los modelos de intervención que se están utilizando en el sistema penitenciario o en Gendarmería de Chile. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a conversar ya la próxima semana. Te dejo, Tamara, la propuesta de si ustedes tienen conectividad como para hacer trabajos de 2 o 3 estudiantes. Sería interesante que pudiésemos hacer un trabajo colaborativo. Parece que la conectividad con ustedes no está bien. Si hay alguien que tenga conectividad dificultosa, lo conversamos. ¿Ya? Profesora, Esto ya, ¿profe? dígame. Yo, Jenny Arcon, tengo una duda. ¿Cómo lo puedo hacer yo si soy de la sección 2 y quiero trabajar con personas de la sección 1? ¿Igual puedo hacerlo? No, pues ahí tú tienes que, primero te tienen que cambiar de sección. Claro, lo Tú que me pasa dijiste es que estaba en trámite. Sí, ya había enviado la solicitud, pero aún no me contestan. Y no sé Es que eso se cuándo demora. Entonces ahí tenemos que verlo, te tienes que cambiar de sección para poder trabajar con tus compañeros, ¿ya? Y eso lo podemos ver de aquí a unos 15 días más, porque la primera evaluación probablemente va a ser individual, ¿ya? El trabajo sería la segunda. Y ahí tú ya vas a saber más o menos, pero tienes que cambiarte de sección, porque si no yo después tengo problemas para entrar al sistema con las notas. Listo, profesor. Pero ahí lo vamos viendo, ¿ya? Pero si ya está hecha, la solicitud debería resolverse pronto. En la medida de lo posible, sí, porque estamos sobrecargados. ¿Tienen alguna otra duda ya para ir terminando? Profe, yo tengo una duda también. ¿Quién? La Constanza. Ya. ¿Constanza? Profe, sí, las evaluaciones, ¿cómo van a ser? Porque si seguimos con esta modalidad online, ¿cómo van a ser las evaluaciones? Online. Pero, todo es online. ¿una prueba o un trabajo? Eso es lo que estamos diciendo. Va a haber una evaluación que va a ser un trabajo, una evaluación individual, que puede ser un trabajo o una prueba, y una segunda evaluación que vamos a ver si es posible que sea grupal. Si no es grupal, individual, pero todo online, no es nada presencial. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacer grupos de 2 o de 3 y tienen la posibilidad de trabajar ciertamente a través de una aplicación que nosotros podemos trabajar, pero lo vamos a ir conversando. En principio tenemos 2 evaluaciones, todas las evaluaciones online, una primera evaluación individual y probablemente, si es que todos tienen acceso a trabajar colaborativamente, una evaluación colaborativa grupal, pero todo online, no hay nada presencial por lo menos hasta que no volvamos a clase. ¿Ya? ¿Tienen más dudas? Profe, ¿Quién más? yo, Belén Morales. ¿Los libros los va a subir usted o están en internet? Yo los voy a subir, son todos PDF y los voy a ir subiendo ya hoy día en la tarde, porque son capítulos cortitos. Igual están en internet, ¿ya? Pero yo los subo porque son los que yo trabajo. Y de todas maneras, si hay alguien que no puede acceder al aula, me avisa y yo se los mando a la coordinadora, que también es otra alternativa. Pero tienen que entrar al aula virtual porque el sistema está controlando quiénes entran y quiénes no entran al aula virtual, por lo tanto igual tienen que entrar, ¿ya? Pero va a estar todo disponible, no es problema, lo mismo en las clases. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. ¿Quién es yo? ¿Te veo aquí? Levanta la manito. La Renata. Sí. ¿Cuál es su horario de atención? El horario de atención está en el programa de miércoles de 12 a 13:30 horas, por correo electrónico. Ahora igual tú me puedes mandar correo electrónico a través de Tamara, y si es personal, en esos horarios. Y si es necesario programar una conferencia, la programamos si es algo complejo. Ahora, si es algo que se puede resolver por correo electrónico, se resuelve por correo electrónico. Pero toda la disponibilidad de lo que ustedes necesiten. Apaga la cámara. ¿Cómo? ¿Alguien más?
¿No? Profe, que ¿Quién? yo, Levante la manito. yo- La Carla. y que yo tengo el mismo problema de la Jenny, que pedí modificación de asignatura, pero el profe Ureta me dijo que por mientras me incorporara a esta clase, pero que Sí. como administrativamente después iba a hacer el cambio. Sí, pues eso se demora. Por eso que veámoslo en unos 15 días más, no es problema, pero al momento ya de que tengamos que dar las pruebas tenemos que estar claros de qué sección son. Pero ningún problema que vengan a esta o a la otra, si total es online, no es problema. Lo que sí tenemos que tenerlo claro al minuto de rendir las evaluaciones, en qué sección tengo yo que poner la nota, si es más que eso. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, pues los dejamos entonces. Nos vemos la próxima semana. El programa está en el aula virtual y yo les voy a ir subiendo los PDF que vamos a trabajar, que no son muy largos y son bastante entretenidos. O sea, son bibliografías acotadas, cortitas, pero que las vamos a trabajar con profundidad. ¿Ya? Ya, nos vemos entonces. Chao. Gracias por venir. Chao. 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 Chao.